retención en la fuente sobre salarios. Entonces, la retención en la fuente no es un impuesto, sino es una de las herramientas que nos da el gobierno, en este caso podemos decirlo la DIAN, de, una, de un recaudo anticipado de algo que se llama impuesto sobre la renta, que eso lo presentamos anualmente en periodos vencidos. Ejemplo, del 2020 lo vamos a presentar ahorita en el 2021 y esto este concepto que se nos está descontando a los trabajadores dentro de la nómina va a ser parte de beneficio en disminución del conteo de lo que toque pagar como impuestos sobre la renta. Ya los contadores eh, indicarán a cada una de las personas que presentan renta cómo es el ejercicio de disminución de este valor cuando tenemos retención en la fuente por salarios. La retención en la fuente eh, es un valor determinado que tiene un procedimiento especial y muchas personas pueden realizar aportes a retención en la fuente, o sea, que se le descuente el concepto de retención en la fuente de manera voluntaria. Esto tiene que ser en escrito, esto tiene que expresarse por escrito ante los empleadores de parte del trabajador. Muchas personas realizan esta actividad, pues lo que yo les acabo de contar. Este es un concepto que va a realizar disminución en el momento de la presentación del impuesto sobre la renta. Entonces lo que hacen es anticiparse y realizar como esta provisión mensual para que en el momento de la presentación de la renta, pues este concepto empiece a hacer disminución y el valor a pagar sobre impuesto de la renta no sea tan grande. ¿Qué modalidades tenemos o qué procedimientos tenemos en retención en la fuente? Tenemos el procedimiento 1 y tenemos el procedimiento 2. En el procedimiento 1 es un cálculo que se realiza mensualmente. El procedimiento 2 es un cálculo que se realiza semestralmente y nos deja un porcentaje sobre el cual nosotros vamos a calcular este valor de retención en la fuente mensualmente. Es decir, en el procedimiento 1 tenemos un desglosamiento de una cantidad de conceptos que al final nos da un resultado de un valor a aplicar dentro de la nómina por retención en la fuente. En el procedimiento 2 es la recopilación de 6 meses de lo que ha sucedido con sus salarios para poder llegar a un porcentaje que va a quedar fijo durante 6 meses. Independientemente de que si la persona ganó más o ganó menos, en el procedimiento 2 siempre va a ser el porcentaje el mismo. Entonces ya un poquito más adelante me van a entender sobre a qué me refiero del porcentaje. Entonces, pues creo que queda claro que tenemos dos procedimientos. El procedimiento 1, que es el que se realiza mensualmente, y el procedimiento 2, que es un cálculo que se realiza semestralmente. Ahora tenemos que hablar qué son ingresos laborales, porque tenemos que, ya entrando en materia de cómo es el proceso del cálculo de la retención en la fuente, tenemos que saber desde dónde viene. Entonces, para el cálculo de la retención en la fuente se incluye la totalidad de los pagos originados de la relación laboral. Pero como toda regla tiene su excepción, eh, los pagos que se realicen de forma directa o indirecta también se incluyen. Los que son dinero en especie también se incluyen. Lo que no se incluye son todos estos pagos que no enriquecen a la persona. Es decir, estos pagos que se realizan por movilización, que yo puedo comprobar de que es que esto es para la gasolina de mi carro, esto es para el mantenimiento de mi moto, eh, esto es para poder pagar el hotel cuando yo viajo.
ese tipo de conceptos que no enriquecen al trabajador son los conceptos que se pueden extraer de este cálculo en retención en la fuente. Para efectos tributarios, el concepto de ingreso laboral es independiente del concepto de salario. Entonces, no hay que confundir muchas veces con el tema de la seguridad social, que todo lo que es salario hace base para la seguridad social, el ingreso base de cotización. Aquí hablamos que todo ingreso, todo pago, sea salarial o sea no salarial, con las excepciones que acabamos de charlar, se debe tener en cuenta para este cálculo. Eh, a lo que les contaba, dice, basta que el ingreso provenga o se dé en razón del vínculo laboral existente entre trabajador y el empleador para que considere gravable y por lo tanto sea sometido a retención en la fuente. Entonces, estos valores deben ser dados por la relación laboral que existe entre trabajador y empleador para poder ser tenido en cuenta de este cálculo. ¿Cuáles son los ingresos no constitutivos de renta? Los pagos a terceros por alimentación o vales de alimentación no son ingresos para el trabajador, siempre y cuando el salario no sea superior a 310 VTs, que en este caso son 11.255.480. Y los vales no superen los 41 VTs. ¿Que cuántos son las 41 VTs? 1.488, 6, 1.488.628. Los aportes al Sistema General de Pensiones, Fondo de Solidaridad y aportes obligatorios al Sistema General de Salud, o sea, los descuentos que realizamos en la nómina de salud, pensión y fondo de solidaridad. Las cotizaciones voluntarias efectuadas al sistema de seguridad social en pensiones obligatorias. Yo creo que muchos han escuchado sobre el concepto de cotización voluntaria a la pensión obligatoria, que es un concepto totalmente diferente a los aportes voluntarios a pensión. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué digo que son dos cosas totalmente diferentes? Porque este aporte voluntario a pensión obligatoria debe ir registrado dentro de la planilla de la seguridad social. El aporte voluntario que se realiza, el normal, a pensiones, digamos que es una cuenta aparte y es un aporte diferente a lo que se realiza en el pago de la seguridad social. Entonces, ¿qué nos dice? Que para que no sea un ingreso constitutivo de renta, el tope de este aporte debe ser de hasta el 25% del ingreso laboral. Cuando hablamos del ingreso laboral no hablamos del básico, sino todos los conceptos que se están pagando como deben. Y de 2.500 VTs, de 90.770.000 en el año, para que siga teniendo su origen, su criterio de un ingreso no constitutivo de renta, no puede ser retirado de estos valores en pensiones. Y si se realiza el retiro, solamente genera un 35% del valor en la retención. Es decir, ellos, cuando uno realiza estos retiros, lo que hacen los fondos de pensión es realizar ese ejercicio de retención en la fuente y cobran el 35% y lo reportan a la DIAN. Deducciones por intereses o corrección monetaria. Estamos hablando de los leasing habitacionales, de los créditos hipotecarios. Entonces recuerden que estos son los famosos deducibles de retención en la fuente, los que nosotros aportamos más o menos en los meses de abril para renovar todos estos documentos. Entonces recordemos que deben tener unas especificaciones, ¿no?
Cuando hablamos de la corrección monetaria, primero, eh, debe estar o a nombre del 100% del trabajador este crédito hipotecario para que los intereses de corrección monetaria sean deducidos, se hagan parte del cálculo y se tome como un deducible de retención en la fuente del trabajador. El trabajador debe estar al 100% como la persona que tiene estos créditos hipotecarios. Y si es compartido, debe presentar una carta diciendo, pues, de la otra persona que le está cediendo es su 50% de este beneficio, o en dado caso, una carta donde esté diciendo que él asume el 100% de este beneficio. También tiene un tope, que son las 100 VTs, que son 3.630.800. Ahora la medicina prepagada, planes complementarios y pólizas de salud. Entonces, este es otro rubro que debemos presentar en las mismas fechas, en abril, y las entidades con las que nosotros tenemos el contrato de medicina prepagada nos expiden un certificado. Ah, bueno, recuerden que cuando hablamos de estos deducibles, son del periodo gravable inmediatamente anterior. Es decir, para el año 2021, nosotros necesitamos los certificados, tanto de interés de corrección monetaria como de medicina prepagada del año 2020. Esos son los valores que nosotros vamos a tomar. Entonces, continuando con medicina prepagada, las entidades nos deben expedir un certificado con el valor de lo que nosotros hemos pagado por esas pólizas. Entonces recuerden que no es que la medicina prepagada me dice, usted pagó en todo el año 10 millones de pesos y yo voy a meter esos 10 millones de pesos como el valor de descuento mensual. No, eso tengo que diferirlo en la cantidad de meses del periodo gravable, es decir, 12. Bueno, deducción, estamos hablando que también tiene un limitante a 16 VTs que corresponden a 580.928 pesos. Por eso les decía que no se toma el valor completo mensual, sino se debe diferir para que no nos sobrepase este tope tampoco. Y si nos sobrepasa, solamente podemos tomar los 580.000 pesos. Entonces, por dependientes, que es hasta el 10% del valor total de los ingresos brutos proveniente de la relación laboral, o hasta un 32, hasta 32 VTs, que son 1.161.856 mensuales por todos los dependientes. Puede que yo tenga 5 hijos, entonces no es que me vayan a deducir 1.161.000 por 5, no. Puedo presentar que dependen de mí 5 hijos, pero solamente me van a tomar el tope del 1.161.856. Recuerden que para el tema de los dependientes también existen ciertas limitaciones, ¿no? La persona no debe superar los 18 años. Si supera los 18 años de los hijos, estoy hablando. Si supera los 18 años, se debe certificar de que se encuentra estudiando o tiene discapacidades limitadas certificadas por las entidades eh, de salud correspondientes. Pueden ser padres, pueden ser madres, pueden ser hermanos, pero tienen ciertos limitantes, y todo esto debe estar soportado con los documentos que exige la ley al respecto y respaldada con una certificación de un contador en la cual dice que los documentos están en regla y que esta persona puede acceder a la deducción de retención a fuente por dependientes. Entonces, ahora hablamos de las rentas exentas. Entonces, haciendo un recorderis pequeño, ya vamos a ver un ejercicio real. Hablamos de el inicio, cuál es el valor que yo voy a arrancar a tomar, a realizar este cálculo, que son los pagos. Luego viene restando algo que se llama salud, pensión, fondo de solidaridad.
Eso nos da un subtotal. De ahí empezamos con el tema de los deducibles de renta, que es lo que acabamos de hablar, sobre la vivienda, los créditos hipotecarios, medicina prepagada, dependientes. Ahí vamos. Ahora abordamos el tema de los aportes voluntarios, que son diferentes a los que hablamos al inicio. Esas son unas cuentas aparte que se dan de los fondos de pensiones y las AFCs. Estos valores no deben superar el 30% de los ingresos mensuales. Entonces, lo que hay que realizar es mirar, se mira siempre el tope. ¿Cuánto devengo esta persona este mes? 30%. Ese es el valor máximo que yo puedo tomar como un beneficio tributario. Y 3.800 VTs anuales, que son 137.970.400. Se pueden retirar sin retención en la fuente después de 10 años. Eso es lo que nos dice la norma. Dentro de la reforma tributaria vienen muchos cambios al respecto de tanto el procedimiento como los topes. Bueno, ya hablaremos al finalizar más o menos como cuál es la proyección y también les tengo un pendiente de información con respecto a lo que es la nómina electrónica. Entonces, para que no se me olvide, al final les voy a comentar qué es lo que ha sucedido porque han existido unos cambios. Recordemos también que diligenciar el link del formato que Paula y Dani puso en línea para poder acceder a estas memorias. Entonces, continuando, también tenemos una renta exenta que es del 25% y máximo hasta 240 VTs, es decir, 8.713.920. Entonces, yo creo que ya ahorita en el ejercicio nos vamos a dar cuenta de toda esta teoría, cómo se aplica. Este es el cálculo el cuadro del detalle de lo que les venía hablando anteriormente. Podemos ver acá como el ingreso laboral, lo que hablábamos que son todos los devendos, como un punto B que empezamos ahí a restar los aportes obligatorios a pensión, fondo de solidaridad, las cotizaciones voluntarias a pensión obligatoria, el concepto de salud, aquí lo que estamos hablando, la medicina prepagada, el pago de los intereses de vivienda, que también tenemos unos topes, unos límites mensuales que para medicina prepagada son las 16 VTs, para la corrección monetaria son las 100 VTs. Los dependientes, que es el límite es el 10% del valor del ingreso y hasta 32 VTs. Luego le aplicamos lo que son los aportes voluntarios, las AFCs, y eso nos da un resultado. A ese resultado le practicamos el 25% de la renta exenta, pero también debemos recordar que esto tiene un límite mensual de las que son las 240 VTs. Quiero que recordemos bastante este, este concepto, esta partecita que les voy a decir que es máximo el 40% del cálculo entre los ingresos laborales y las deducciones de salud, pensión, fondo de solidaridad. Eso nos da un resultado. Y a ese resultado nosotros le tenemos que sacar el 40%. En los ejemplos que les voy a exponer a continuación, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque son salarios bastante altos. Digamos que en una retención simple, el procedimiento es muy claro. Pero cuando una persona tiene tiene un salario alto, tiene una FC, tiene un aporte voluntario, tiene medicina prepagada, ahí es donde el tema del cálculo de este detalle de retención en la fuente empieza a tener un grado de complejidad un poquito más grande. Y es donde decimos, uy, pero ¿cómo es que es este tema, este tope está como enredado y no lo entiendo? Entonces, pues yo creo que, bueno, después de que nosotros realizamos este proceso,
nos va a dar un resultado, que este resultado lo debemos dividir en el valor de la VT, y esto nos arroja esta tabla. Nos dice, si ese porcentaje a usted le dio, si ese valor le dio entre 0 y 95, pues usted no tiene retención en la fuente. Pero si le dio un valor entre 95 y 150, usted debe tomar ese ingreso laboral, lo multiplica, perdón, le resta el 95 VTs y lo multiplica por el 19%. Ese resultado lo transforma a dinero, porque eso en ese momento nos da un resultado en VTs. Entonces eso quiere decir que ese valor tenemos que multiplicarlo por el valor de la VT, y ese va a ser el resultado de nuestra retención en la fuente por salarios. Entonces, si vemos, el procedimiento es bastante largo y es complejo. Entonces, y es de muchísimo cuidado. Así común y corriente, por consiguiente, vamos valorando en la tabla según las VTs, y aquí pues vamos siguiendo las instrucciones de lo que nos dice la tabla de retención en la fuente para el método, para el procedimiento 1. El método 2 era lo que ya les había contado, que es un porcentaje fijo calculado entre diciembre y junio de cada uno de los años, donde nos deja digamos que la misma depuración, pero lo que hacemos es de enero a junio, y hacemos exactamente el mismo cálculo con todos los valores que nos han dado, para que nos arroje un porcentaje, un valor mensual fijo, en el cual nosotros no tengamos que realizar ese proceso anterior, porque siempre va a ser X cantidad lo que vamos a aportar. Entonces, digamos que esto es un beneficio para las personas que tienen un perfil comercial, que ganan comisiones, que no tienen un valor estable de sus devengos laborales. Entonces, digamos que para que le permanezca un descuento de retención en la fuente en un periodo bastante largo, en este caso de 6 meses, es recomendable pues que use el procedimiento número 2. Pero recuerden que así como nosotros ganamos, tenemos que presentar renta. Entonces, es un beneficio para el flujo de caja mensual, pero miremos el impacto que va a tener en la presentación de la renta en el periodo siguiente al que estamos en el momento aplicando ese procedimiento 2. Entonces, es de cuidado. Es recomendable para que tenga un valor fijo de descuento, pero miremos cómo va a ser el tema en la presentación de la renta. Entonces, eso ya es una apreciación personal, y digamos que parte de los departamentos de gestión de talento humano, o en los departamentos de nómina, cada vez que nosotros realizamos este tipo de estudios, les decimos a los trabajadores que les compete el tema, usted que escoge, procedimiento 1 o procedimiento 2. Mire, aquí está el cálculo, mire cuál le va a afectar más realizando este tipo de aclaraciones, porque siempre eh, hay que decirles, mire, a usted le beneficia en esto, pero usted también debe mirar que la retención en la fuente por salarios es un ahorrito, es un descuento que usted está realizando de su nómina, pero lo va a beneficiar en el momento que tenga que presentar la renta. Entonces vamos con el cuadro de Excel, donde vamos a explicar lo que son los ejemplos que les traigo el día de hoy. ¿Están viendo la pantalla completa? Sí, señor. Ok, listo. Entonces arranquemos con este caso. Yo aquí le puse los topes de los vales de alimentación, que es lo que estábamos hablando en la presentación, los topes de los aportes voluntarios, la corrección monetaria, la medicina prepagada, los dependientes. Este cuadrito está bastante explícito. Aquí vemos, aquí a este lado estamos viendo la tabla de los rangos de las VTs. Y empezamos con un ejemplo de un salario integral. Entonces, un salario integral de 11.810.000. Y arrancamos con los descuentos de salud,
Aquí lo que nos indica es que estos conceptos son los que se tienen que restar. Estamos con salud, pensión, fondo de solidaridad. Digamos que esto es una comprobación que yo tengo aquí a este lado, que recuerden que el tema del descuento de la salud y de la pensión no se realiza sobre el 100% del pago, sino sobre el 70%. Entonces, esos son los cálculos que se deben tener en cuenta. Y aquí es donde arrancamos con el procedimiento de retención en la fuente número 1. ¿Qué es lo que nos dice? Tomamos el valor de sus pagos, de todos sus devengos, y le vamos a restar salud, pensión, fondo de solidaridad. Eso nos da, digamos que un valor 1. Luego continuamos. Aquí esta persona tiene beneficio de medicina prepagada y tiene un beneficio de un AFC, de un pago de AFC. Entonces, aquí lo que yo digo, bueno, yo sé que por acá nos están diciendo que yo debo tener un tope. Dice, medicina prepagada, 16 VTs, y eso transformándolo son 580 mil pesos. Esta persona, bien, está dentro de los parámetros para que yo pueda deducir este valor como medicina prepagada. Los AFCs me está diciendo que yo no puedo superar el 30% de mi devengo bruto. Entonces, aquí está el valor, sacamos el 30%, bien, perfecto, no nos está excediendo el valor que nos dice la ley que tenemos como tope. Entonces, tenemos unas deducciones en el mes de un valor de 4.023.000. Entonces, seguimos con la depuración. ¿Qué nos dice la norma? Que a este valor que nos dio acá, yo debo estarle este. Eso nos da, si ven cómo se va disminuyendo la base gravable, entonces ya tenemos una otra base de 7 millones de pesos. Entonces lo que nos decía ya la norma es devengos, réstele la salud, réstele la pensión, réstele el fondo de solidaridad, réstele las deducciones que usted tenga por corrección monetaria, medicina prepagada, dependientes, voluntarios, AFCs, y en ese resultado sáquele el 25% de renta exenta, que aquí nosotros estamos calculando. El 25% de la renta exenta nos da 1.760.000. Pero eso último que yo les dije, de recuerden que estas deducciones no pueden pasar del 40% del valor de los ingresos. Entonces aquí lo estamos calculando. Este es el valor de los ingresos después de las deducciones de salud y de pensión, ¿no? Y vamos a sacarle el 40. Estos procesos lo tenemos que realizar para no excedernos en los topes de descuentos ni de ningún beneficio, porque nos va a perjudicar el valor a dar dentro de la retención en la fuente. Entonces, sacamos aquí el 40%, nos dice que son 4.426.000. Pero nosotros también debemos tener en cuenta que este valor que nosotros tenemos acá, con este valor, perdón, exacto, sí, con este valor, con el total de las deducciones del mes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues no se puede exceder este valor, pero debemos tenerlo en cuenta como un tope, ¿no? Entonces, aquí nosotros decimos que tenemos una diferencia entre la renta exenta con el valor que podemos nosotros deducir, porque no puede ser superior a estos valores. Entonces nos dice que el tope que nosotros podemos tener
de renta exenta está sobrepasando en este caso el valor que se debe aplicar. Entonces, ¿qué es lo que realizamos nosotros ahí? El valor que se debe aplicar en este momento debería ser este. Pero la norma lo que nos está diciendo es, por favor, entonces realice el cálculo de cuál es la diferencia y aplique esa diferencia. Entonces, aquí nosotros tenemos el ingreso gravable de este momento y lo que vamos a hacer es restarle esa diferencia en renta exenta para que nos dé la base con la cual nosotros vamos a realizar la transformación de todo esto a UTES. Entonces, tomamos este valor y lo dividimos en el valor de la OVT, que son 36.308, si no estoy mal. Aquí yo lo tengo, 36.308, correcto. Esto lo dividimos en los 36.308, entonces nos da 182. 182 VTs que de inmediato vamos y las ubicamos en este cuadro. Entonces se encuentra en este rango. ¿Y qué nos dice la norma al respecto? Que yo debo tomar ese valor, le debo restar 95 VTs y lo debo multiplicar por el 19%. Entonces, vemos aquí cómo lo hicimos. Esto por el 150, menos 150, lo multiplicamos por 28%. Perdóname, creo que te equivocaste de rango. Era el de más abajo. Ok, espérame. Exacto. Sí, es este, ¿cierto? Sí, es este. 150. Entonces, no, sí. Mira, está en 350. Le vamos a restar 150, lo multiplicamos por 28% más 10. Esto es lo que nos dice el procedimiento. Entonces, 150 lo multiplicamos por el 28%, le sumamos 10 VTs. Y este valor volvemos y lo transformamos en dinero, que es tomar este porcentaje que ya nos está dando acá, estas VTs que nos están arrojando acá, y lo multiplicamos por el valor de la VT, que son 36.308. Entonces, esto quiere decir que esta persona, en valor de retención en la fuente del mes que estamos calculando y con las novedades que tenemos presentes, son 697.306 pesos. Entonces, quisiera en este momento escuchar si alguien tiene alguna pregunta al respecto o si procedemos con el siguiente ejemplo. Y ya con esto podemos dar por terminada la charla. Muchas gracias, Faride. Señores participantes afiliados, dejamos abierto micrófonos y panel si necesitan alguna consulta o algún ejercicio que hagamos con Faride. Yo tengo una pregunta. ¿El material no lo envían? Sí. Sí, claro. Listo, gracias. Sí, señora. Las memorias se van a enviar con el diligenciamiento del link de tratamiento de datos personales. Por favor, en estos minutos, 2 minutos, diligenciarlo, porque con este se le envían las memorias a todos. Una pregunta, ¿nos acompaña alguien de la empresa Matrix, por favor? Sí, señora. Si es tan amable, ¿cómo es su nombre? Nos están preguntando de la subdirección, por favor. Claudia Guzmán. Claudia Guzmán García. Muchas gracias, Claudia. Va. Ya tenemos nuevamente el link en el chat, por favor, diligenciarlo, porque igual con esta autorización y los correos enviamos memoria y también enviamos memorias de otras charlas con esta actualización.
Buenos días. Buenos días. Mira, habla con Jorge de Colserauto. Es que yo quisiera, si se puede hacer algún ejemplo de la retención de la fuente para algún retirado. ¿Para un qué? ¿Un Para personas retirado? que, sí, para los que se les liquida por el retiro. Liquidación de contrato o ingresos. Sí, Esa retención en la fuente siempre debe ser proyectada, ¿no? Para los ingresos, pues es con los valores que se han realizado, se han efectuado, se han dado durante el periodo. Es decir, si una persona ingresó el 15, pues lo que vengó en esos 15 días o 16 días de trabajo, se realiza el procedimiento exactamente igual. Cuando son retiros, se realiza, se ingresa todos los conceptos que se pagaron, pero se hace una proyección de los 30 días a 30 días, tanto en salarios como en todos los pagos. Y luego lo que se hace es dividir en 30 y multiplicar ese valor por los días que laboró la persona. Entonces, un ejemplo, esta persona se retiró el 15. Entonces yo hago todo el procedimiento, le proyecto los salarios de los 30 días, le proyecto los auxilios de los 30 días. Digamos que es este caso. La persona está devengando 14 millones en el mes. Entonces, trabajo solamente 15 días, que son 7 millones de pesos, yo lo proyecto por dos, que serían los 30 días. Aquí los 30 días de auxilio que yo le pago normalmente dentro del mes serían 829.000 pesos. Desarrollo todo el proceso normal, con deducciones de correcciones monetarias, Que con todos los Paola de beneficios que Matrix tenga. envió ella. Y finalmente, cuando a mí me arroja Dijo estos don Sanfrecta, resultados, no, yo voy y lo claro. ubico normalmente en la tabla, hago el proceso de depuración y cuando lleguemos acá, al resultado del valor de retención en la fuente, lo que yo digo es, este valor yo lo voy a dividir por 30 y lo voy a multiplicar por los días que la persona realmente me elaboró. Entonces, ese sería el valor de retención en la fuente cuando una persona tiene liquidación de contrato, tiene retiro dentro del periodo. Discúlpame, y esa última división, esa proporcionalidad en días, ¿dónde está el amparo, la instrucción jurídica que me defina eso? Lo que pasa es que de acuerdo a la interpretación, pues hay personas que generan el peso de las VT sobre las VT totales o aplican directamente el porcentaje de la retención de la tabla. Entonces sí necesitaríamos como conocer cuál es la base jurídica con la cual indica que el valor de retención en la fuente Debe ser mensualizado proporcional. se divide por 30 y se multiplica por el número de días. No lo traigo ahorita a la memoria exactamente, pero yo te lo averiguo y te lo hago saber. Porque si existe el fundamento normativo donde nos dice que en cuestión de retiros debe ser proporcional. Listo, muchísimas gracias. Si tú me regalas los datos y yo te hago llegar la norma donde lo dice. Perfecto. ¿Por el chat dónde te los Sí, ponemos? si quieres Ok, por el chat. Okay. gracias. Por favor, sí, por el chat, Nancy, gracias. muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Diana Flores de DLK y tengo ahí una pregunta. Cuando se maneja la indemnización o un bono de retiro, ¿cómo se procede? Sí, cuando tenemos indemnizaciones, bonos de retiro, cuando tenemos las primas semestrales que son bastante eh, grandes y aplican. La norma lo que nos dice es que, por ejemplo, en la prima se debe realizar un 20% de descuento y hay que realizar una depuración aparte. En la indemnización también depende de qué tipo de salario tienes, si tienes salario integral, si tienes salario normal. Entonces son unas deducciones que pues ahorita para entrar a realizar el cálculo tendríamos que mirar pues todos los devengos que tuvo
y en cuanto a aplicar la indemnización, es un procedimiento también especial como el de la prima que se realiza aparte. No se realiza dentro de esta depuración porque tienen unas depuraciones especiales. Entonces, si depende de cada caso, pues si tienes algún caso en especial, sí me gustaría pues que lo charláramos porque toca llevarlo a las tablas, toca hacer el cálculo de esta depuración tanto para los salarios como para la indemnización. Y en el caso de Sí, las primas de servicio también. Gracias. Sí, es que un trabajador pues, que se le terminó el contrato sin justa causa, le íbamos a pagar la indemnización, nos hizo como la propuesta que mejor lo manejáramos por bono de retiro ese valor, porque o si no porque lo afectaba muchísimo. Entonces, pues sí quería saber si hay alguna diferencia entre las dos, entre el bono de retiro y la Pero indemnización. sí, claro. Es que recuerden que la indemnización es el concepto del pago con respecto a la terminación de un contrato eh, por una de las partes. Y como tal, no es que tenga que hacer tanto en rubro de beneficio en la caja, en dinero, en parte de finanzas para el trabajador. El bono de retiro entra totalmente como valor para retención en la fuente. Entonces, por eso yo les decía que existen unos conceptos en los cuales, pues, este dinero, tanto de indemnización como de bono de retiro, es una compensación que se está dando por la terminación de una relación laboral. Entonces, pero no tienen las connotaciones del mismo modo. Bono de retiro, digamos que es el mismo valor de la indemnización, pero con diferente nombre. Pero si vamos a ver el enriquecimiento que tiene el trabajador, va a ser exactamente el mismo. Entonces, sí debemos diferenciar para la retención en la fuente, el concepto de indemnización tiene muy claro que tiene un manejo especial en la retención en la fuente. En cambio, el bono de retiro, sí es como si yo le pagara dentro de la liquidación una bonificación común y corriente. Entonces entra completamente porque es a beneficio del trabajador. Vale, perfecto, gracias. Bueno, con mucho gusto. Por acá tenemos una consulta también, Farid de CR Consulting, que nos Sí. dice, para hacer esa depuración del primer método, el empleado debe enviar con cuánto tiempo de anticipación los documentos al departamento de nómina. Digamos, ejemplo, un dependiente no cambia mes a mes. En caso, debe adjuntar soporte mes a mes, todos. Bueno, no, excelente la pregunta. En el mes de abril de todos los años, si yo sé que yo no cambio de hijos cada año, que mis hijos crecen, pero cuando hablamos de los dependientes, por ley es necesario entregar la certificación del contador. ¿Por qué? Porque es que mi esposa puede que también quiera ser beneficiaria del dependiente. Entonces, el contador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Certificar que solamente yo voy a hacer uso del beneficio de dependiente por mi hijo. O este año yo se lo voy a ceder a mi esposa. Entonces, por eso es que es necesario de que todos los años se actualicen estos documentos. Por ejemplo, los de crédito hipotecario. Cada año va a cambiar el valor que yo aporté por interés. Los de medicina prepagada. Cada año va a cambiar el valor que yo pagué en mi prepagada. En el caso de los dependientes es bastante especial, porque lo que yo les decía, en este año pues, el beneficio lo puedo tener yo, en el siguiente año lo puede tener mi esposa, pero el que nos certifica que realmente ese beneficio lo voy a tener yo es el contador que me está dando la firma diciendo, el señor Pepito Pérez va a hacer este año, va a tomar su beneficio como dependiente de su hijo tal.
Por eso es que en las áreas de nómina es la insistencia con estos soportes, porque pues es casi que la obligación en un momento de una auditoría o de una revisión por parte de la DIAN de este tipo de documentos, tener nosotros dentro de nuestros procedimientos los soportes correspondientes. Porque es Ari, que no es porque es que sea mi amigo, entonces del departamento de nómina, entonces yo le voy a descontar todos los topes correspondientes. No. Si nos llega una auditoría, debemos tener los soportes. qué pena, mira, yo fui la que hizo esa pregunta. Yo Sí, te quería preguntar, entonces, ¿solo se solicitan anualmente? sí, Ah, oh, listo, sí, listo. sí, Muchas es gracias. anualmente. Uno inicia el proceso de la solicitud el 1 de abril para que más o menos el 25 de abril ya se tengan todos los soportes para poderlos incluir en el software de nómina y poder realizar la liquidación correspondiente en la segunda quincena del mes de abril. Digamos que uno empieza a solicitarlos en ese tiempo para poder realizar la liquidación del mes de abril con los dependientes, con los alivios tributarios nuevos. Entonces, pues no sé si tengan alguna pregunta más. Sí, por acá dicen la certificación debe ser por un contador o bajo la gravedad de juramento, firmada por el trabajador. El contador es el que debe certificar que que este beneficio de dependencia se va a dar. Digamos que la DIAN está realizando la solicitud de que los contadores sean los que certifiquen que este dependiente se va a dar, que la firma del contador, y ellos son los que revisan que la documentación que estábamos hablando esté en regla. La firma de ellos es la que ante la DIAN certifica de que estos dependientes son los que se van a aplicar. De Buenos entidad. días. Mira, yo tengo en la empresa se maneja que pasan, digamos, la solicitud del dependiente y adicionalmente se hace una carta diciendo que bajo gravedad de juramento tal persona especificar los datos del hijo depende económicamente de él, pero no lo están manejando con la firma del contador, o sea que ese soporte no es válido. Sí, el soporte es válido porque pues, lo que pasa es que, ¿qué es lo que dice? Las empresas deben confiar en la información que pasan sus trabajadores, pero lo que dice el procedimiento realmente es que lo debe certificar un contador. Entonces, pues digamos que no, como en muchas partes de la ley, no es la camisa de fuerza que nos condiciona a que dé la certificación, pero el proceder sí debería ser que el contador lo certifique anexando estos documentos. Muchas empresas lo que hacen es, listo, aquí existe una declaración juramentada de que usted va a tomar este dependiente. Bien, al inicio, cuando salió la norma de los dependientes, no nos estaban pidiendo la certificación del contador. Pero a medida que fue avanzando el tiempo, como vieron que todo el mundo va, pues yo diligencio y no hay lío. Pero ya como va a involucrar la firma de un contador, los contadores siempre van a revisar que lo que están certificando sea cierto, porque está en juego la firma de cada uno de los contadores y eso pesa bastante porque es la carrera de un profesional que está de por medio. Farid de Equidad Exequial nos preguntan, en el caso de los dependientes, ¿ambos padres pueden acceder al beneficio? Y si tienen varios hijos, Sí, claro. En el momento, en el dado caso de que una persona va a acceder al beneficio y tiene varios hijos, pongamos, tengo 2 hijos. Entonces, si recordamos, esperemos, miremoslo en la práctica. Aquí les voy a compartir nuevamente
el Excel. ¿Lo estamos viendo? Sí, ¿cierto? Ya, sí. Listo. Entonces, lo que nos dice la norma, nos está diciendo que los dependientes tienen un tope, pueden llegar hasta un tope de 1.161.856. O en su defecto, el 10% del valor de lo que yo estoy devengando. Entonces, no es que yo diga, si yo tengo 5 hijos, ¿cuánto yo me puedo deducir? No es por la cantidad de personas. Es por estos valores. Si dice, yo voy a tener un dependiente, bueno, listo. Entonces yo lo que hago es que yo calculo esto, este valor que usted está ganando, le va a sacar el 10%. Y ese es el valor con el cual yo voy a deducir. Pero miren que aquí salió el ejemplo perfecto. Que yo digo, yo tengo un dependiente. Bueno, yo le aplico el 10%, pero tenemos que tener en cuenta este tema, que yo no me puedo pasar de 1.161.000. Entonces, en este caso, yo tengo 3 hijos, pero a mí este valor me va a hacer exactamente lo mismo si tengo 1, si tengo 2, si tengo 3. Y yo como tengo que ver el tope, entonces no me puedo descontar este valor. Me toca descontarme lo que me dice la ley, 1.161.000. Entonces, si yo tengo 2, 3, 4 hijos, el beneficio va a ser de 1.161.000. Entonces, si mi esposa, si yo tengo 2 hijos y mi esposa pues puede ser beneficiaria de uno de ellos y yo del otro, en ese caso se puede dar. Pero no es que yo diga, yo voy a hacer beneficio de la mitad de mi hijo y mi esposa la otra de la otra mitad. No, es uno o es el otro. Y cuando son varios, pues un padre puede tomar el beneficio de un hijo y el otro del otro hijo. Pero si nos damos cuenta, en realidad no es por la cantidad de personas que yo esté certificando que tengo de dependientes, sino es por estos valores que me permite la ley realizarlo. No sé si quedaría claro. Sí, gracias, dicen. Entonces, por acá nos pregunta Luisa sobre los vales de alimentación aplican para la retención en la fuente, Farid. Perfecto. Los vales de alimentación. Recuerden que nosotros estábamos hablando dentro de la presentación. Vamos a ponerla aquí nuevamente. Creo que fue lo primero que charlamos del tema de los vales de la alimentación. Que estos vales de alimentación tienen un tope. Aquí están. Entonces, vales de alimentación. Lo tenía aquí está. Los pagos a terceros, a las personas, a nuestros trabajadores, por alimentación o vales de alimentación, no son un ingreso para nuestros trabajadores. Eso quiere decir que como es un ingreso que no constituye renta, no lo vamos a tomar dentro de los devengos para el cálculo de la retención en la fuente, siempre y cuando el salario del trabajador no supere los 11.255.000 y los vales no superen el valor mensual de 1.488.000. Única y exclusivamente si cumplen con esas dos condiciones, se considera como un ingreso que no es constitutivo de renta, es decir, excluido dentro del cálculo de la retención en la fuente. ¿Listo? Yo, claro. Por acá nos pregunta Farid, CR Consulting,
Dice, tengo una pregunta, Farid. ¿Las cesantías e intereses de cesantías y primas se les hace el mismo procedimiento, pero solamente sobre esos valores? Es un procedimiento especial que se realiza con este tipo de conceptos. Sí. Se tiene que hacer un proceso, un cálculo aparte del que nosotros acabamos de ver, como les contaba, tanto de las indemnizaciones, las primas. Estos conceptos tienen un manejo especial de la retención en la fuente. Entonces no se puede incluir dentro de ese ejemplo que les puse, son unos ejemplos bastante, digámoslo entre comillas, básicos. Por eso es que en el caso que se da hablemos de la prima, en el mes de junio y en el mes de diciembre, son unos manejos totalmente especiales dependiendo también de los ingresos que se hayan dado dentro del mes para la persona. Entonces se realiza el procedimiento por salario normal de lo que se que procedió a realizar la aplicación de este procedimiento de retención en la fuente. En este caso sería junio y diciembre. Entonces sí son unos procedimientos especiales y van aparte, que eso sí pues tendríamos que abordarlos por, por casos especiales porque pues hay primas que eh, pasan los topes considerables y toca darles un manejo un poquito especial. Gracias, Doc. Isabel Cristina Moreno nos pregunta, si a un trabajador la empresa le concede una bonificación única en el año, ¿esta entra para el cálculo de retención en la fuente? Sí, claro que sí. Son todos los valores, aquí está. Se incluye la totalidad de los pagos originados de la relación laboral, sean salariales, acuérdense lo que estábamos hablando, independientemente de los conceptos, si son salariales o son no salariales, hacen base para los ingresos laborales, excluyendo los pagos que estábamos hablando anteriormente, que son los AFCs, que son los voluntarios, que son los pagos de auxilios de alimentación, de, con las condiciones que acabamos de nombrar, los vales de alimentación, los bonos de gasolina, que no son los que me están enriqueciendo mi bolsillo, sino van para el mantenimiento de mi vehículo. Eh, todos estos conceptos, por ejemplo, la bonificación, es un pago que a mí me van a dar por un trabajo que yo hice. Entonces, hace base dentro de los ingresos laborales para el cálculo de la retención en la fuente. Elizabeth había preguntado, pero las vacaciones sí se incluyen en ese ejemplo, ¿cierto? Las vacaciones, en el cálculo especial de la retención en la fuente, Sí. cuando hablamos de esos casos especiales, estamos hablando de prima indemnizaciones, prima de indemnizaciones. El resto va dentro del proceso normal. Listo. Y Ferney Rodríguez nos pregunta, buen día para los empleados con residencia en el exterior continúa de más de 180, ¿se aplica el mismo procedimiento o se aplica la tarifa plena de renta del 32%? Vuelvo Bueno, y le hago la pregunta. sí, sí, no, ya la entendí ¿Sí? perfectamente, pero hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Hablamos de la renta, del pago de la renta, y hablamos de retención en la fuente por salarios. Hay que tener en cuenta que pues, son dos cosas totalmente diferentes. El proceso para los extranjeros es totalmente normal cuando hablamos de retención en salarios, por procedimiento 1 y por procedimiento 2. Entonces,
Creo que la pregunta va dirigida hacia ese punto. La presentación de renta tiene una depuración totalmente diferente. La retención en la fuente por salarios es el proceso que nosotros realizamos anualmente eh, como una provisión para la renta. Entonces, el proceso es el que les acabé de contar, pero sí hay que tener en cuenta que son dos temas diferentes, la presentación de la renta y la retención en la fuente por salarios. Gracias, Doc. Anatulia Grimaldo Garzón pregunta si la bonificación son gastos de representación permanente. ¿Esto es base para el pago de aportes de salud y pensión? Gastos de representación. Creo que no. Pues lo que pasa es que los gastos de representación siempre son pagos que se realizan por fuera de nómina y son pagos que no están enriqueciendo al trabajador. Entonces, primero los gastos de representación no son dados por la relación laboral, o sea, es como cuando yo me voy a hacer un viaje comercial. A mí me tienen que dar lo de mis viáticos, que es el transporte, el hospedaje y mi alimentación. Esos valores, pues no me están enriqueciendo a mí. Están sosteniendo mi estadía en X sitio, pero no me están llenando mis bolsillos. Entonces, son rubros que no me deben afectar ni en la retención en la fuente, y en este caso creo que la pregunta iba dirigida hacia la seguridad social. Entonces, no, la respuesta en ese sentido sería no. Los gastos de representación no hacen base para el pago de la seguridad social. Doc, muchísimas gracias. Yo veo la mano levantada de Luisa. ¿Nos quieres decir algo? Hola, buenos días. No, precisamente era la pregunta de los vales de alimentación que había hecho hace un momento. Tenemos la mano levantada de Gladys Obando. Doctor, yo en este momento estoy haciendo retención en la fuente sobre los gastos de representación porque entiendo que para que sean deducibles ese gasto debo efectuar retención en la fuente. ¿Eso es correcto? Pero, ¿cómo lo estás pagando? ¿Lo estás pagando dentro de la nómina? Sí, estoy pagando los gastos de representación dentro de la nómina. Obviamente no le estoy haciendo base para salud, seguridad social, pero sí hago retención en la fuente. Bueno, este personaje pues obviamente tiene retención en la fuente por su salario, pero también le aumento un pedacito de los gastos de representación y también le hago retención en la fuente porque entiendo que ese gasto de representación es deducible si le hago retención de la fuente. Bueno, hay que tenerlo en cuenta dos cosas, que ya, como tú lo estás pagando por nómina, pues es un pago que le está entrando directamente al trabajador. Entonces hay que analizar dos aspectos. El primero, la ley 1393. Este valor que se está pagando como gastos de representación debe tener los topes para poder realizar este cálculo. No debe sobrepasar el 60% del valor de sus devengos. Y si se pasa ese porcentaje, se debe realizar el aporte a la seguridad social y por ende esos descuentos van a aplicar en la retención en la fuente. Y en este caso, que tú lo estás pagando por nómina y esa plata le está entrando directamente al trabajador, independientemente de la connotación que tenga, el concepto, en este caso, hace base para el cálculo de los devengos en el procedimiento de la retención en la fuente. Ok. Si no, él no pasa el 60%, por eso no lo hago ingreso laboral. Ok. Pero se lo pago con la nómina pues, para no tener que hacer otra transacción. Si tú lo estás pagando con la nómina, ya está haciendo, a menos de que tenga un otro sí dentro del contrato,
donde diga que estos valores que se están pagando no van a ser dirigidos hacia el Claro, enriquecimiento es que en un del otro sí trabajador. diciendo eso, que no es laboral, que simplemente es para cumplir a cabalidad las funciones de su cargo y no Ah, enriquecen su patrimonio ni nada de esas. Bueno, ese es eso es algún... otro tema. Entonces, cuando existen este tipo de conceptos que están estipulados dentro de un otro sí, que la connotación no es el enriquecimiento del trabajador, no es el aumento de su parte financiera, estos conceptos no deben hacer base para la retención en la fuente. Ah, ok. ¿Listo? Listo, yo le estoy haciendo retención y pues la he pagado y se la he descontado al trabajador. O sea, lo correcto ahorita es devolverle ese dinero. No, lo que tú ya presentaste, lo presentaste. Ok, Y lo que se descontó por nómina, así quedó, porque es que en el área contable, lo que tú le pasas desde el área de nómina es lo que ellos presentan ante la DIAN. Y eso será pagado. Y eso va a ser tenido en cuenta en el momento de que esta persona, este trabajador, vaya a realizar la presentar su presentación declaración. de su Renta. renta en el año inmediatamente siguiente. Va a tenerse en cuenta todos esos valores que tú descontaste mes a mes de la retención en la fuente. Se van a tener en cuenta ahí. Pero entonces en este caso, pues deberías realizar la corrección en el sistema de quitarle allá el check de que haga base para la retención en la fuente, porque lo que esto es un valor que la empresa le está pagando porque vaya a representar la empresa. Y eso me imagino que está asumiendo la alimentación, los Sí, todo, viáticos, todo. sí, pero no dice, y este porcentaje es para usted. No. Ah, bueno. Ahí sí Entonces, claramente decimos que no hace parte de su patrimonio y que no es exacto. un ingreso laboral. Si no lo está, entonces no debe hacer base para la retención. Listo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ana Tulia Grimaldo Garzón tiene la mano levantada. No, quedó claro Bueno, lo que acaba de decir, muy amable, muchas gracias, era eso. bueno, gracias. Muchas gracias, Faride. Muchas gracias a todos nuestros participantes, invitados, afiliados a FENALCO.